Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pionero Matzerato, un albariño saboroso e sorprendente, de cor amarela intensa, con reflexos dourados. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Gracias por estar aí. Faltan 20 minutos para as 11 da noite. Estamos en directo desde os estudios centrais aquí en Ribadumia para todas as Rías Baixas. Empezamos e iniciamos unha nova edición de Pleno Aberto e hoxe analizamos 3 concellos importantes da nosa área de cobertura. Entre eles estará connosco o portavoz de Meaño Independiente, esta agrupación electoral que se presentou nas pasadas eleccións e ven para facer balance do 50% da xestión do goberno de Dolores Lourdes Ucha no concello de Meaño. Estará connosco a nova presidenta do Partido Popular no concello de Ogrove, que foi elexida este sábado por aclamación, a única que se presentaba e que, lóxicamente, ven para decirnos, contarnos cal é o seu proxecto para o Partido Popular, porque dentro de 2 anos, en maio de 2019, hai eleccións e Beatriz Castro, a nova presidenta do Partido Popular, dende o pasado sábado, ten un examen nesas eleccións electorais ou municipais do ano 19. E abrimos este turno de entrevistas e de análisis dun concello capitalino importantísimo dentro da nosa audiencia como é Ribeira, a través do seu portavoz de a agrupación Ciudadanos. Juancho Chouza, benvido, moi boa noite, como estamos? Hola, buenas noches. Juancho, aparte de, lóxicamente, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ribeira, o coordinador territorial para Galicia de Ciudadanos. Como está esta organización? Delegado territorial. Delegado territorial. Como está, que balance fai, cales son as expectativas de Ciudadanos para Galicia e vostede? Bien, precisamente este mes vamos a celebrar nuestro 3er aniversario de constituir la primera agrupación en Galicia. Tuvimos el mes pasado un congreso, el 4º Congreso General, en la que ya se marcaron una serie de directrices para fortalecer todos los temas relacionados con las autonomías. Se va a potenciar mucho más, obviamente, lo que es el planteamiento de municipios y autonomías y en breve plazo de tiempo vamos a proceder ya a constituir lo que es el comité ejecutivo o el comité autonómico de la agrupación en Galicia. Tenemos muy buenas perspectivas, creemos que para el 2019 vamos a tener mucho que decir en Galicia.
y sobre todo tenemos mucho ánimo y se nota además que en nuestro discurso está calando en la gente y en la sociedad gallega en general. Moito traballo por diante, moita coordinación, nas autonómicas non lle foi ben a Ciudadanos, en Madrid sí, pode castigar ou premiar o que faga Ciudadanos en Madrid con a relación co goberno ou co PP, pode castigar ou premiar as autonomías, neste caso a delegación aquí en Galicia? No, entiendo yo que no necesariamente, es decir, los planteamientos que se están haciendo en Madrid, lógicamente son unos planteamientos a nivel global de España, pero eso no conlleva de que a nivel de Galicia, vuelvo a insistir, con estos nuevos planteamientos que han salido del Congreso, se va a sentir fortalecido en lo que es la estructura en Galicia y sobre todo las estructuras municipales que desgraciadamente, como no hemos podido entrar en la Xunta de Galicia ni en el Parlamento, lógicamente, pues lo que tenemos que reforzar es nuestros concejales, que son la voz que es la que está viendo los ciudadanos en este momento. ¿Y cómo está Ciudadanos en Ribeira? Bueno, pues bien, bien, de salud estamos todos bien. Sí que es cierto que ha habido, bueno, pues unas pequeñas incidencias que, bueno, que no se han reflejado realmente en lo que es nuestra labor. Yo tengo un equipo de gente detrás que me está ayudando a preparar y a planificar todo lo que es los plenos y demás, y bueno, pues sí que es cierto que esa incidencia nos ha ralentizado un poquito la manera de trabajar, pero sobre todo quizás sea un poco la preocupación general, y lo que yo percibo en los vecinos de Galicia, perdón, en los vecinos de Ribeira, es que no entienden muy bien lo que ha ocurrido con estos dos exconcejales de Ciudadanos. Lógicamente es una pregunta que la deberían contestar ellos, pero bueno, yo entiendo que lo más honesto por su parte hubiera sido dejar las actas para que unos compañeros que los tenemos en Ribeira podrían continuar con la labor que estábamos haciendo hasta ahora, que es muy productiva, porque de hecho al perder la mayoría absoluta del Partido Popular, eso nos ha dado pie a entrar con mucho más iniciativas, y a que nuestras iniciativas se vean con muy buenos ojos por parte de los ciudadanos de Ribeira. Hai que facer, dende que se produce, digamos que a marcha ou a retirada ou o paso ao grupo de non adscritos de dos concelleiros, de Asier Casais e de María Xosé Brión, digamos que fai cambiar o plan e o planning de Ciudadanos no Concello de Ribeira, nas súas políticas, nas súas accións? No, en absoluto, es decir, nosotros tenemos unas expectativas y tenemos sobre todo un programa que es el programa de Ciudadanos, y lo vamos a seguir llevando a cabo sin ningún tipo de problemas. Es decir, insisto, sí que es lógico que no es lo mismo 3 que 1, pero realmente yo estoy muy contento porque detrás mío hay una serie de personas, de afiliados, que están respondiendo perfectamente, con lo que la labor mía municipal y del grupo municipal no se va a ver dañada en ningún sentido. Analizamos a xestión. Que balance fai destes casi 2 anos desta legislatura 2015-2019 coa perda da maioría absoluta, pero que sigue gobernando o alcalde Manolo Ruiz? Bueno, el balance en términos generales yo lo veo, le podría dar un 7, un 8, porque estoy percibiendo de que nuestra actitud está haciendo cambiar también las actitudes del grupo de gobierno. Hay que recordar de que el Partido Popular lleva con una mayoría absoluta prácticamente 20 años. Parte de la culpa de esa pérdida de esa mayoría absoluta fue los buenos resultados que nosotros tuvimos en las elecciones de 2015. Sacamos 3 concejales, fuimos el municipio con más concejales de toda Galicia, es decir, lo cual quiere decir que nuestro discurso en Ribeira caló, y va a seguir calando, porque vamos a seguir, por supuesto, trabajando y dándolo todo por el bienestar y el bienestar, en resumidas cuentas, de la sociedad ribeirense.
Económicamente, como é a xestión? Como está o Concello? Como están as contas, os orzamentos para este ano 2017? Bueno, los presupuestos todavía ni siquiera nos han presentado un boceto. Personalmente creo que, y yo se lo transmití así a Manolo Ruiz, al alcalde, que debería de empezar a pensar de que ya deberíamos de tener un boceto para empezar a planificar cosas. El año pasado creo que se llevaron en julio, el año pasado, que me parece que es excesivo. Yo creo que, y estoy convencido además de que está en ello y que en un breve plazo de tiempo nos los presentará un boceto y ahí trabajaremos y aportaremos lo que tengamos que aportar como ciudadanos, como partido de ciudadanos que somos. Dende o punto de vista, digamos que de os grandes proxectos que ten Ribeira nos últimos anos, como poida ser, por exemplo, de Máis Ribeira Atlántica 2020, cal é a súa valoración, como se están facendo estos proxectos, desenvolvendo, executando incluso estos proxectos importantes que lógicamente... Hombre, en términos generales yo creo que se están desarrollando bien. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el plan Ribeira Atlántica sí que hay una cosa que a mí personalmente, o a nuestro grupo personalmente nos preocupa, que es que todavía tenemos pendientes de recibir una parte de la ayuda que estamos hablando del orden de 2 millones y pico de euros. Yo reiteradamente lo he comentado con el alcalde y con su grupo de gobierno y bueno, me dicen que es un problema general, de que ha habido una serie de problemas a nivel de las subvenciones europeas nacionales y que eso nos puede afectar también a lo que es esa subvención que yo estoy mencionando. Hombre, para las arcas municipales recuperar ese dinero vendría verdaderamente bien, porque no estamos para tirar cohetes. Si mal no recuerdo, creo que estamos en un 43% de porcentaje de endeudamiento. Estamos dentro de la legalidad, pero para un ayuntamiento como Ribeira, un presupuesto de 21 millones, 22 millones, me parece realmente que nos podría echar una mano a hacer una serie de proyectos que todo el mundo tenemos en mente. Yo espero que el alcalde siga haciendo las gestiones para que esa parte de la subvención llegue a buen puerto, porque aparte ya tenemos otro proyecto que ya nos ha sido un poco presentado por el alcalde, que creemos que va a ser una continuación de ese proyecto de Ribeira Atlántica y que va a ser muy, muy productivo para los intereses de la comarca. Y bueno, fundamentalmente de Ribeira. Saben vostedes que poden participar connosco cos convidados a favor, en contra ou facendo calquera das consultas que a vostedes lles interese coñecer a través do teléfono que os compañeros de realización lle pondrán nas súas pantallas, que é o 986 710 744. Neste caso, para calquera das cuestións que lle queiran plantexar ou preguntar ao portavoz de Ciudadanos no Concello de Ribeira. Mercado, como vai? ¿Cómo van las obras y cómo va ahí, digamos, que aposta en...? ¿El mercado municipal? Bueno, el mercado municipal ya está activo, ya está funcionando. Creo recordar que van a salir a la licitación las últimas plantas. La parte de abajo, lo que es la parte de las vendedoras de pescado, ya está funcionando activamente. Se hizo un nuevo convenio regulador de este tema, que lo aprobamos por mayoría. Y creo que es una obra que realmente era necesaria para el pueblo de Ribeira, porque la verdad es que lo que teníamos era bastante penoso. Entonces, bueno, hay que reactivar mucho más, porque yo entiendo de que va a quedar alguna planta semivacía. Casi podía decirte una primicia que yo he planteado ya, pero que voy a insistir, porque tenemos una idea que transmitimos al alcalde y seguiremos transmitiendo, a ver si somos capaces de hacerla, que era crear una especie de escuela de hostelería en una de las plantas, condicionada un poquito a lo que es a las plantas de arriba, que son las que realmente va a ser un restaurante, va a ser una cafetería. Entonces, bueno, compaginar un poquito esto, porque, bueno, en el tema del paro, lógicamente en Ribeira tenemos los mismos problemas que tenemos a nivel nacional. Yo creo que eso... primero, pensando de cara al turismo, que Ribeira
Entiendo yo que sí que hay que darle una vuelta a todo esto, porque yo siempre pongo los ejemplos. Me veo enfrente, veo Cambados, veo Logrove, veo La Toja, veo Sanjejo, y digo yo, bueno, ¿y Ribera qué es lo que falla para que realmente... Tenemos las mejores playas, tenemos 2 parques, un parque natural y un parque nacional. Tenemos de todo y en cambio pues, la gente llega y se desvía. Yo no sé por qué motivo. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Yo espero que con todo este dinero de las próximas subvenciones, más ese que nos queda, que intentemos fortalecer un poquito el tema del turismo, que creo que, vuelvo a insistir, algo se está haciendo mal. Metámonos un poquinho máis ou métase un poquinho máis porque é un dos temas e ademais dos programas incluídos dentro desa Ribeira Atlántica e ademais, bueno, eu creo que se está intentando revitalizar, poñer en valor moito patrimonio, por exemplo, o Castro da Cidade. Exacto. Tamén, pero logo que hai que facer para dinamizar, para que a empresa privada aposte, para que haxa máis servicios, para que haxa máis emprendemento, de xeito que se aproveite ese fluxo de miles e miles e miles. Hai que ter en conta que o Parque do Corrovedé é un dos parques naturais máis visitados de Galicia. 350.000 personas el año pasado pasaron por... E que non hai nadie que lle ofrezca algo de servicio. Sí. Hombre, yo creo que una de las claves está en saberse vender. Y creo que nosotros, no sé por qué motivo, no nos sabemos vender bien. Así como hay otros municipios que sí que se venden, que sí que la gente los conoce, nosotros somos los eternos olvidados. Yo cuando viajo por ahí, hablas de ¿y dónde vives? En las Rías Bajas. Y siempre te dicen, en el Grove, en Cambados, en Sanjejo, no, en Ribeira. Ribeira, ¿y dónde queda? O sea, quiero decir, sí conocen, pero no sé por qué motivo, vuelvo a insistir, no somos capaces de aglutinar ese turismo que sobre todo, teniendo encima tan cerca ahora como tenemos Santiago. Es decir, que estamos hablando de que en 40 minutos estamos en Santiago. El turista en 40 minutos está en Ribeira y en cambio no somos capaces. Sí que es cierto que probablemente también falle un poco el tema de la estructura empresarial y hostelera que tenemos. El problema que veo yo es que hay un cambio constante de hostelería. No hay unos locales, estos que decimos de siempre, de toda la vida, donde puedas ir a comerte, pues no sé, unas sardinas, a comerte unos mejillones, a comer... No lo tenemos. Y yo creo que eso es una parte primordial, porque la gente, el tema de visitar está muy bien, pero el tema de comer, obviamente, a eso a la gente le encanta. A primeira motivación é o paisaxe, pero a segunda é a gastronomía. La gastronomía, exacto. Entonces, bueno, yo creo que tarde o temprano esto tiene que cambiar. En nuestro ánimo, desde luego... Que debe de facer o Concello que ten que facer o Concello para dinamizar eso, para apoiar, lóxicamente, as iniciativas turísticas, lóxicamente nas melloras, nos paseos, na recuperación do patrimonio, do aposta en valor do patrimonio, pero ademais debe de apostar polo comercio, está facendo ben a aposta este goberno polo comercio, chan industrial, polígono industrial, é necesario, fai falta máis, que hai que facer? Hombre, yo entiendo que el polígono industrial sí que es necesario ampliarlo. De hecho, ya se nos han planteado varias propuestas en algunos plenos y nosotros apostamos por la ampliación. El problema es que como algunas o muchas de las mociones que se llevan al ayuntamiento y que se llevan a los plenos, al final acaban sin verse reflejadas. Quizás, probablemente sea porque quieran ocultar realmente qué es la labor que estamos haciendo los demás y qué es la labor que hace hasta el mismo ayuntamiento. Nosotros planteamos, en Ciudadanos tenemos una obsesión, que es la obsesión por la transparencia. Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento vimos que la transparencia dejaba mucho que desear. En su página web no había prácticamente nada publicado, no se publicaban las actas de gobierno, no se publicaban ningún tipo de moción, que hoy en día todavía no se publican. Nosotros intentamos que todo eso se refleje en el ayuntamiento y que los vecinos puedan percibir que
Los grupos sí estamos trabajando todos los días por ello. Y seguiremos, por supuesto, luchando por eso, porque creemos que el vecino, el que nos ha votado y el que ha votado al resto de los partidos, quiere saber exactamente a qué nos dedicamos y qué es lo que estamos llevando. Nosotros hemos llevado del orden de 10, 12 mociones desde que entramos en el ayuntamiento y, sinceramente, es que ha habido muy poca publicidad en ese sentido. Señor Chouza, temos un veciño de Cambados. Don Crisóstomo, moi boa noite. Buenas noches. Cal é a súa pregunta ou o seu comentario para o señor Chouza? El señor Chouza decía que algo deberían estar haciendo mal y que no alcanza a ver qué es lo que hacen mal para que se desvíen para ir a Ribeira. No solamente a Ribeira. Hablaba de turismo, hablaba de una escuela de hostelería. Yo creo que lo que hacen mal es que no se puede entrar en los establecimientos oliendo a aceite quemado. Yo no creo que en los establecimientos haya gente que te esté enseñando la ropa interior y que te sirva con unas zapatillas de tenis. Yo entiendo que eso no da una buena imagen de lo que es Galicia. Yo entiendo que se ha de cuidar la imagen. Pero a vostede, don Crisóstomo, isto pasoulle a vostede en algún centro hosteleiro no Concello de Ribeira? Hablo de Ribeira porque ahora estaba viendo Correcto. de ustedes que cantan. Sí. Y puesto que este señor se está manifestando de la manera que se manifiesta, diciendo no sabemos qué es lo que no hacemos bien, le aporto una idea, que la que creo que es de Voz Populi, en la que ya le he mencionado antes el qué. Perfecto. Una vez más. Perfecto. Es nefasto. Agradecemos moito a participación, don Crisóstomo. Por unha cuestión de tempo, só nos quedan 5 minutiños. Moi boa noite, moitas gracias por participar, de acordo? Sí. Moi boa noite, gracias. Pues casi le voy a dar un poquito de razón en el sentido de que sí, que esa imagen hay que cuidarla y que probablemente no seamos lo suficientemente cuidadosos con esos detalles. Pero claro, eso ya no es una labor de ningún grupo municipal ni ningún gobierno. Tamén, sí, digo, é unha labor de todos, do conxunto. Puede ser por otra vía, correcto. es decir, puede ser una vía que es la vía de subvencionar al pequeño empresario, de hacerle fácil las cosas, de apoyarle probablemente más de lo que se le está apoyando, pero al final el resumen es que esos son empresas privadas y son ellos mismos los que se deberían dar cuenta de que no lo están haciendo bien también. Yo ahí no puedo decir más al respecto. Parroquias, ¿cómo se están atendiendo? Bueno, en términos generales, bien. Pero hay una parroquia en concreto que sí que me preocupa un poquito, porque creo que tiene un potencial tremendo, que es Corrubedo. No simplemente porque tiene allí al lado el parque de Unar, sino porque tiene unas playas preciosas. Es un pueblecito pequeñito, pero que tiene muchísimo turismo en verano, y sí que habría que potenciar de alguna manera para que eso pueda estar todo el año vitalizado, no simplemente unos meses determinados, sino, no sé, habría que darle una vuelta para que promocionar más ese pueblo. As xestións do Concello, quédanos un par de minutos solamente, señor Chouza. Valóreme as xestións e as, digamos que, axudas que se negocian, que se traballan en saneamento, por exemplo, a depuradora, coa Xunta e co Estado, a través do goberno do señor Rivas. Bueno, a ver, el tema, ahora que mencionas este tema, sí que me gusta que lo hayas mencionado, porque tenemos una problemática ahora con el tema del EDAR, que es la planta de depuración, que bueno, me imagino que ya estará al corriente, que está habiendo una serie de malos olores, está habiendo una serie de irregularidades que sí que realmente a nuestro grupo nos preocupa. Tuvimos una reunión hace escasamente 15 días con la consellera y con varios responsables de la Xunta de Galicia. Y bueno, sí que es cierto que le vemos que están preocupados por la situación
y que van a intentar subsanar todos esos problemas. Somos conscientes de que es una obra de muchísima envergadura, que tiene que coger a muchísimas parroquias y que puede tener problemas, y de hecho los tiene. Pero bueno, como todavía no se ha recepcionado por parte del Ayuntamiento, lo que nosotros, lógicamente, no vamos a estar dispuestos es a que se recepcione esa obra sin que esté totalmente finalizada y, sobre todo, que se erradiquen ese tipo de malos olores y demás que realmente... En perfecto estado de funcionamiento. Exacto, y está preocupando mucho a la gente y en algunos sitios mucho más. Señor Chouza, que lle gustaría decir a vostede para rematar do que eu non lle preguntei ou mensaxe aos veciños de Ribeira principalmente ou o resto dos galegos como coordinador delegado territorial principalmente a los vecinos de Ribeira, lógicamente decirles que el mero hecho de que tengamos un único concejal no va a implicar nada, es decir, mi labor y la labor del grupo municipal va a seguir siendo activa y llevando todo lo que ellos entiendan que tenemos que llevar para hacer su vida más fácil, y a nivel autonómico, pues que lo que he dicho antes, que dentro de un par de meses probablemente ya tengamos una nueva estructura y que tengamos ya muy bien encaminado lo que es las futuras próximas elecciones del 2019, en las que esperamos tener unos bastante mejores resultados. En el caso de Ribeira, duplicar por lo menos 6. Juancho Chouza, portavoz de Ciudadanos en Ribeira, delegado territorial en Galicia, foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto. Pasan 5 minutos, chegouse este viaxe, chegou ao final do camiño, así pues sí, que la verdad es que se me ha hecho corto. Moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite, moita sorte. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Nos vamos a publicidade, pasan 5 minutos das 11 da noite, volvemos nun instantiño, da man dos copatrocinadores recibimos a Beatriz Castro, a nova presidenta dende o sábado a mañán, dende este sábado a mañán, do Partido Popular no Concello de Grove. Non o perdan, xa en un instantiño hasta ahora mismo.